cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú, mi empedernido? Eres como quien dice, esa persona emprendedora, un emprendedor empedernido, que de verdad, para allá es para allá. Y si se tiene que subir por montañas, aunque sean montañas rocosas, y que veas abajo el vacío, tú dices, igual me voy a arriesgar. Un arriesgado empedernido, eso es lo que tú eres, mi querido y adorado Capricornio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de estas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, si eres nuevo o nueva, por favor, si te puedes suscribir y darle también a la campanita para que te pueda llegar más notificaciones. Vamos, mi querido y adorado Capricornio, ¿qué hay para ti? Veamos. Veamos. ¿Qué será para ti? Ajá, hay dudas y más dudas y pocas esperanzas. Esta persona no sabe cómo estás tú ahorita. Algo pasó acá que esta persona lo que está ahorita, como quien dice, es comiendo barro. No tiene nada de esperanza, no sabe cómo salir de ese pozo. Algo pasó acá y que ahora resulta que él la está viendo negras. Mira, a veces uno no sabe en qué rollo se mete. A veces uno está tan feliz con su pareja, pasándola bien, momentos malos, momentos buenos, pero al fin y al cabo momentos. Pero muchísimas veces cuando uno quiere como aspirar más de lo que le están dando y bueno, aspiraciones quizás como quien dice como esas personas cuando comen demasiado, ¿cómo se llama? Esas personas cuando comen mucho, ¿cómo se llama? Glotonería. Una glotonería de querer hacer, de tener más y más, o de, ¿qué te digo yo? O exigir muchísimo más, a lo mejor sin dar lo mismo que está exigiendo, porque probablemente pudo haber sido eso. Gente que exige, pero no es capaz de dar. Yo me lo merezco. Yo me merezco. Yo. Y son los que llaman los yo. Yo me merezco todo. Pero no son capaces de dar nada. Entonces estas personas son glotonas de querer más y más de todo, pero no son capaces de dar nada. Y eso quizás a lo mejor es lo que pasó aquí en esta situación, que me lo están como quien dice lanzando. Entonces no hay esperanzas en este momento para esa persona. No, señora, para nada. Quiere arriesgarse nuevamente a la relación. Y mira la otra carta que viene. Esta persona está sintiendo que está queriendo. Sencillamente, lo que pasa es que tuvo como quien dice un momento de un bajón, tuvo una mala racha, tuvo una mala idea y mira las consecuencias que produjeron. Por eso digo que uno nunca sabe muchas veces lo que se busca, ¿cierto? Uno por estar inventando y estar buscando más allá de lo que hay sin poder dar nada, sin poder dar a cambio lo mismo, entonces míralo con lo que sale. Ahora salió, como quien dice, con las tablas en la cabeza. Sí, señor. Vamos a ver, mi querido Capri. Te estoy viendo, te estoy sintiendo que dentro de todo estás bastante bien. Vamos a ver qué más hay. Quiero ver esa energía de esa persona. No le estás dando, pero lo que se llama, pero ni agua a esa persona. Y mira tú, ay, ya yo sabía que estás muy bien, estás maravillosamente bien, mi querido. Y aquí la intuición es la que está pagando, como quien dice, no hay, agua no hay. Amor de Capricornio para mi ex, no hay, no señora. Y mira,
no le veo comunicación por ninguna parte, no quiere saber nada de nada, una persona súper exigente, una persona de verdad que todo se lo merecía y nada daba. Entonces no colaboraba y te dejaba a un lado, con cualquier cantidad de cosas que ni siquiera vale la pena mostrarlas ni nombrarlas porque esa ya tú la sabes. Aquí dentro de todo esto, lo que yo te quiero decir en 2 o 3 palabritas más, palabras menos, es que para ti hay un nuevo amor que se va a aproximar, que se va a venir. Cuando sale esta carta de la emperatriz y viendo para el futuro, porque atrás dejaste todo, tú no quieres saber nada, tú quieres seguir derecho, tú haces así, pues yo no quiero ver. Y esta persona sin esperanzas, sin comunicaciones, comiendo barro, esperando y buscándote una llamada tuya que ni siquiera, y esperando a que tú te comuniques y no te comunicas, pero para nada. Entonces ahora le toca a esa persona. Pero fue porque exigió mucho quizás y no sabía que podía llegar un momento en que el saco se reventara y se le desparramara todo. Se le fue todo de las manos, te tenía en sus manos, te tenía y se le fue, te fuiste, te arrancaste. No quisiste más nada con esa persona. Vaya pues, ¿qué te puedo decir? Hay un nuevo amor para ti, mi querido Capricornio. Eso que no te quede dudas. Esta persona ya pasó, como quien dice, un largo y ardiente verano. Ya esto pasó. Ya esto quedó en el pasado. Ya esto es un periódico de la semana pasada. Ya esto no es de ahorita. Ya esto se acabó. Vamos a ver qué otras cositas vienen a hacer esta persona. A ver cómo te va a ti con esa nueva relación que tienes. No hay riesgo. No te quieres arriesgar a nada. No, señor, para nada. Y ese 9 de pentáculos tampoco. No le quieres dar paso a ese jardín de amor. Y si lo que quieres es estabilizarte tú, palabra cierta, para tu próxima relación. Ya no estás pensando en más nadie, estás pensando en ti. Así es que tienes que ser. Y mira que el caballero de pentáculos está invertido y puro oro te salió acá. Puro oro. Materializaciones. Y estás diciendo, yo no estoy ya para esa persona. Si esa persona me llama, yo no quiero ni saber nada de esa persona. Ya está bueno. Otro pentáculo. Y el 8 de pentáculos, donde está diciendo el consejo que le está dando, en todo caso, el tarot a esa persona, es que tiene que empezar a hacer las cosas desde cero y a la mano. Como quien dice, labrar la tierra a mano para que Capricornio pueda ver eso. Y ni con eso, quizás a lo mejor necesita de verdad romper montañas, traspasar montañas para poder venir a buscarte y de verdad que tú realmente le puedas dar una alternativa o por lo menos una oportunidad. Quizás para algunos puede ser que a lo mejor sí le des una oportunidad, pero es que yo te estoy viendo aquí tan clarito, tan clarita, con una nueva relación, que ¿qué te digo? De verdad que sí. Y veo a esa persona de verdad queriendo materializar muchísimas cosas. Todas las cartas le salieron invertidas, excepción de una, y son de oros. Materializaciones, querer materializar, querer hacer realidad las cosas. Pero si te dejó, si te tuvo, ahora resulta que mira esto, pues, te tuvo, ya pasó el momento, ya pasó su hora. ¿Quién le manda? Pues, así mismo te digo. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. Y si es verdad, honestamente, ¿qué podemos hacer acá? No podemos hacer más nada. De verdad, no veo por ahora más nada. Solo que tú te vas. Tú definitivamente sales de esa relación. La terminas. Ya no quieres saber más nada. Así mismo. Muy tajante, por cierto, mi querido Capri. Ahí te dejo yo esa lectura. ¿Quién le manda? Pues así son. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capri. Bye bye.